Magnitud Radio presenta. Somos Angélica Posada y Antonio González. estás escuchando Camino al Nirvana por Magnitud Radio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa más de Camino al Nirvana. Es el primero del mes, ya hace un rato que no compartimos aquí la cabina, creo que pasaron muchas cosas en esos programas. Por aquí tuvimos mucho rock, estaba la cabina llena, le digo a Toña que me recordaba como la película de los Warriors, que creíamos que en cualquier momento íbamos a enloquecer todos, pero no. Y bueno, también han habido muchos cursos, mucha gente aprendiendo todo esto de la vida después de la muerte, las heridas de la infancia. Bueno, tenemos mucho de qué hablar el día de hoy. Y eso que escuchábamos, no recuerdo en cuál de todos los 1000 episodios de Los Simpsons salió. Es un episodio que a mí me gusta mucho porque son los Ramones cantándole las mañanitas al señor Burns. Creo que todos hemos crecido con Los Simpsons. Y los que no nacimos con ellos, creo que nos han acompañado en gran parte de nuestra vida. Como ya dije, es el primer programa del mes, es un mes 8, día 1, es un día increíble. Entonces, bueno, hoy es cumpleaños de alguien muy especial para mí. Las circunstancias tal vez sean diferentes en estos momentos, pero bueno, creo que la vida es algo que siempre tiene que celebrarse. Feliz cumpleaños, Gina, que sea un gran día para ti, te deseo siempre lo mejor, que todo lo que quieras se cumpla y que solo lo mejor llegue a tu vida, porque este es tu retorno al sol y que esta vuelta que empieza esté llena de aprendizajes y de todo lo mejor para ti. Feliz cumpleaños, donde ya que estés. Feliz cumpleaños. Y bueno, yo soy Angélica Posada y hoy me acompaña aquí Antonio González. No, si no es mi invitado, es el titular del programa. Es que yo me había acostumbrado a los otros programas. Perdón, Toño. No te preocupes. Hola, pues un gusto saludarlos nuevamente y bueno, como bien comentas, ¿no? Ya empezando un nuevo mes. La verdad que el tiempo se me ha ido rapidísimo. Ya estamos en el mes 18, ¿verdad? Entonces ya estamos a 4 meses, ¿no? Como 4 meses para que acabe el año, ¿no? Se acabe el año. Estamos por ahí, ¿verdad? Ya llevamos más de la mitad del año. Sí, ya pasamos la mitad, ya estamos en la última, casi llegando a la última tercera parte, ¿no? Sí, casi en el último trimestre del año y por ahí yo veo muchos memes que dicen, que ponen a alguien así muy completo y feliz empezando enero, los propósitos y ahorita, ¿no? Y quién sabe cómo van los propósitos de todos, pero creo que yo sigo cumpliendo los mismos desde el 2013, 2011, desde que tengo conocimiento. Eso es lo bueno, ¿no? Que ahí seguimos. Ahí seguimos. Sí, bueno, pues el día de hoy, bueno, antes de empezar me gustaría nada más recordarles lo que son las redes sociales. Nos pueden encontrar en @menteintegral o @rterapiaintegral. Cualquier duda, comentario, sugerencia nos la pueden hacer saber puede ser por medio de WhatsApp al 55 34 39 60 04. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema que es muy interesante. Vamos a hablar sobre el ego, ¿no? El ego. Es que aquí nos preguntaba Oliver que si era Lego, la pieza Lego, y de repente sí creí que se pueda como confundir, ¿no? De hecho, al estar grabando como un videito para invitarlos a verlo, sí decía, hoy vamos a hablar de Lego, y sí parecía como la pieza Lego, pero no. Vamos a hablar de esta máscara que se nos va creando desde que somos niños, ¿no? Ego. Exacto, sí, y prácticamente este ego se forma desde el momento en el cual estamos siendo creados como tal, como producto, ¿no? En el mismo embarazo podríamos considerar que es en el momento en el que se empieza a desarrollar, ¿no? Sí, desde el momento de la concepción, de la concepción, ¿no? Exacto, y bueno, el ego nos sirve para muchas cosas, de hecho, prácticamente es nuestro compañero de viaje y estará con nosotros hasta el último día, ¿no? Así es, erróneamente tenemos la creencia de que inmediatamente escuchas la palabra ego y lo asociamos con personas tal vez o que puedan ser muy payasas o muy sobradas o como fuera de esta realidad o con actitudes displicentes. Pero si nos adentramos en lo que es el ego, como bien comentó Toño, desde el momento de la concepción al nacimiento, somos seres indefensos que solo estamos a expensas de todo lo que recibimos y nos retroalimentamos de nuestros seres queridos y de todo el exterior. Entonces se nos empieza a crear esa imagen que tenemos de nosotros mismos
con base en lo que vamos aprendiendo de los demás. Es así como se forma el ego, que tal vez erróneamente y por cuestiones de comodidad no nos vamos adentrando en conocer nuestra verdadera esencia y continuamos creciendo con estas creencias que tuvimos desde la infancia. Y bueno, como ya lo dije, el significado del ego se tergiversa al momento de creer todo lo que nos han dicho los demás, ¿no? Porque si bien crecemos con todo el exterior, no quiere decir siempre que sea lo correcto o lo adecuado, sino lo que tenemos en un primer momento a la mano. Podríamos decir también que el ego es una percepción, es la percepción que vamos formando en relación a nosotros mismos, ¿no? Y esta percepción que se va formando a través de nosotros mismos es precisamente causado por las mismas experiencias, por las circunstancias y también conforme va pasando los años se van formando también en basado a las creencias, ¿no? Que vamos recibiendo de nuestro entorno. En este caso, de primera mano serían nuestros padres. Y bueno, conforme sigue pasando el tiempo, bueno, pues empieza a ser el entorno externo, que en este caso es la sociedad, pueden ser la escuela, y de ahí básicamente es como se va formando una característica y una percepción que yo tengo de mí, y es lo que va formando como el ego, ¿no? Es lo que podríamos decir. Y bueno, como bien comentabas, cuando nosotros tenemos un ego muy... el ego debe de mantenerse siempre sobre un equilibrio, ¿no? Porque cuando el ego tiene alguno de los dos polos, tanto por un lado, pues un ego demasiado sobrado, puede ser una persona, por ejemplo, que pierde el piso, pueden ser personas ya muy soberbias, y bueno, se tiene la percepción de que el mundo gira en base a ellas, ¿no? Eso es en cuanto a está en un polo digamos, muy sobrado. Sí. Y al revés, cuando llega a estar en un polo demasiado débil, es decir, que casi inexistente, somos personas que al no tener el ego prácticamente, por tenerlo muy débil, pues no tenemos como esas decisiones para afrontar nuestra vida, para tomar el control de nuestro camino, por así decirlo, de la forma en la que nosotros queremos vivir, basándonos principalmente en lo que queremos, en un poco también en nuestro trabajo vocacional, porque cada uno de nosotros venimos con ciertas virtudes, pero cuando nosotros tenemos un ego muy débil, bueno, pues nos vamos alejando de todo eso, nos empezamos a alejar a tal grado que no reconocemos o se nos crea un filtro muy fuerte en el cual nos impide acercarnos, por ejemplo, a todas esas cosas que te pueden hacer felices, ¿no? Como platicaba ahorita, ¿no? El caso de todos los beneficios que tú tienes en cuanto a tus cualidades, en cuanto a lo que se te da fácil en la vida, ¿no? Pero siempre nos estamos basando como en ese mundo externo, ¿no? Sí, y bueno, todas estas creencias, la mayoría de las veces son adquiridas por el exterior, y bueno, las máscaras que nos va creando el ego con el tiempo dejan de ser funcionales para nuestra vida cotidiana y comienzan a ser en un punto arcaicas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un niño, o sea, estas heridas por lo regular son en la infancia, ¿no? El ego se crea en la infancia, desde la concepción, el nacimiento. Si un niño le cuenta algo a alguien de su familia, esperando que le guarde el secreto, confiando en él, depositando la confianza en esta persona, y esta persona le hace saber que lo traicionó, al niño enterarse de que otra persona más sabe este secreto, le crea un sentimiento que lo va a hacer empezar a desconfiar de la gente o bueno, no volver a confiar en nadie. Con el tiempo se va a ir haciendo más grande y más grande y más grande hasta que esta persona se convierte en alguien que totalmente no confía en nadie. Y es lo que pasa, ya es algo arcaico para alguien como adulto funcionar de esa forma en la que estás desconfiando de todo y de todos, ¿no?
Sí, por ejemplo, como comentabas, ¿no? El ego en un momento nos sirve para como protegernos también un poco, ¿va? Sí. Ante circunstancias de la infancia en las cuales podemos sufrir algún tipo de situación que nosotros la podamos considerar como en riesgo o que no nos sintamos totalmente seguros en el entorno en el que nos encontramos. Entonces, eso hace que nosotros generemos ahí una máscara, como bien comentas. Y esa máscara, por ejemplo, cuando somos niños, nos sirve en ese momento, ¿no? Un ejemplo, Sí. quizás yo sabía que si no sé, por ejemplo, yo sacaba calificaciones bajas y mi papá, por ejemplo, me pegaba, por ejemplo, pues a lo mejor mi mecanismo, la máscara que me creo, pues es que trato ahí como, no sé, poner otras calificaciones o simplemente no me presento con mi papá ante las calificaciones o busco alguna alternativa externa y eso de alguna forma es algo que digo, bueno, me funcionó, entonces bueno, pues entonces así lo voy a estar haciendo y lo voy a estar haciendo como una repetición a lo largo de mi vida. Pero bien, como comentas, ya eso lo seguimos aplicando una vez que somos adultos, pero ya siendo adultos, pues ya no va a funcionar igual, porque es como si estás en una oficina y se te vuelve a detonar esa herida en la cual de forma inconsciente tú la relacionas a ese momento, por ejemplo, esa circunstancia adversa o esa circunstancia quizá de peligro que tú consideraste que tenías en la infancia en ese momento la solucionaste de esa forma, la quieres solucionar de la misma forma con situaciones repetitivas. Por ejemplo, te les pongo el ejemplo de que a lo mejor tu jefe en tu trabajo te regaña y en ese momento pues tú vas a querer asumir de alguna u otra forma una respuesta muy parecida cuando ya bien comentas, ya es obsoleta porque obviamente pues ya estamos más adultos, obviamente ya las circunstancias cambian, cambian las responsabilidades porque no es lo mismo algo de alguna forma un poco más simple que es estar con tu papá a cuando ya tienes unas obligaciones propias ya de una edad más adulta, ¿no? Sí, por ejemplo, en este caso, un ego equilibrado entendería que para sí mismo, bueno, en el caso de las calificaciones, entendería que para sí mismo está bien obtenerlas para ti porque eso se ve reflejado el conocimiento que adquiriste. Pero en el caso de lo contrario, lo que decías con el papá y con el ego, le hace creer al niño que tengo yo que sacar buenas calificaciones para que me quieras. Ándale, sí, exactamente. No, entonces ahí ya le estás creando al niño que tiene que dar algo para que lo quieran y no le estás enseñando que lo que tú quieres para el niño es que él aprenda y que entienda que su esfuerzo se ve reflejado en esas calificaciones, no tanto que es como para que el papá lo acepte, ¿no? Que en estos casos ni el papá creo que es el que está menos consciente, ¿no? Ajá, exactamente. Sí, entonces es ahí cuando empezamos a mandar informaciones que, bueno, el niño va interpretando de una forma quizá diferente a la que el papá, como bien comentas, ¿no? A lo mejor el papá lo que busca es una forma de escarmiento para que haya una disciplina en cuanto al niño. Pero obviamente, pues, la interpretación aquí tiene mucho que ver. Entonces, esa interpretación puede generarle al niño esta idea. Y bueno, esa idea se la va a llevar con los años y la va a seguir teniendo en una edad adulta. Incluso dependiendo de esta herida que él pueda tener, incluso si su padre, por ejemplo, ya no existe, por ejemplo, físicamente, si ya no se encuentra en este plano, o incluso estando en este mismo plano, puede manifestar estas situaciones con personas del mismo sexo de su papá. Entonces, sí es muy interesante en cómo la interpretación que podamos tener de un suceso se nos puede quedar grabada y bueno, pues la vamos a manifestar como una repetición a lo largo de nuestra vida. Sí, de hecho, esta va a ser la causa de la mayoría de nuestros conflictos personales, interpersonales, porque el ego es la forma en la que vamos a interpretar el exterior. Y bueno, el ego es esa parte de nosotros que necesita aprobación, la que necesita que le quieran, la que se pone furiosa cuando las críticas que busca no son buenas y nos vamos a dar cuenta de un ego mal equilibrado cuando vamos a estar en constante búsqueda de toda nuestra satisfacción en el exterior.
nos damos cuenta de esto cuando no podemos estar con nosotros mismos ni en paz en ningún lado, ¿no? Sí, exacto. Está obviamente el lado cuando es positivo, cuando bien comentas que está equilibrado, bueno, pues va a ser un ego que te va a impulsar, ¿no? Te va a impulsar a que hagas cosas, a que realices tus sueños, que todas tus inquietudes, pero en positivo, las puedas realizar, las puedas llevar a cabo. Y bueno, de esa forma, aparte de que te impulsa, obviamente también yéndonos al punto de vista de la realización como persona, te va a ayudar a que tú encuentres un equilibrio como persona, ahora sí que llegues a tu centro, por así decirlo, y eso te va a hacer una persona más feliz, y al mismo tiempo de que te hace una persona más feliz, también una persona más sana, también lo podría interpretar de esa forma, porque todo es como una consecuencia, es como una carambolita que va pegando una a otra ahora sí que conforme vas afectando el entorno, ¿no? A nivel energético, pero igual al mismo tiempo cuando lo manifestamos de forma contraria, es decir, cuando podríamos decir que cuando el ego está en el lado negativo, bueno, pues vivirá muchas veces en el sufrimiento, ¿no? Porque de repente puedes llegar a experimentar, no sé, un sentimiento de enojo, de tristeza, de culpa, de miedo, y de repente cuando no nos conocemos bien, o no vamos a esa parte interior de nosotros, no nos damos cuenta de que el cuerpo mismo te está hablando, ¿no? Y ahí el ego te está dando una información de que se siente, por ejemplo, enojado de repente. Entonces ahí es donde de repente nosotros tenemos que explorar y ver cuál puede ser esa posible raíz, ¿no? Pero muchas veces como estamos tan mecanizados en el mundo, estamos obviamente en un mundo material también, o sea, pues obviamente estamos llenos de responsabilidades en las cuales tenemos que lograr objetivos, primeramente pues para tener un sustento, para tener una economía, ¿no? Tener todas estas cosas para salir adelante, ¿no? Entonces muchas veces al final siempre estamos dejando al cuerpo y a las emociones que emanan de él. Entonces aquí es donde tendríamos que empezar a trabajar más un poco con esa parte interna. Sí, ya que un ego bien equilibrado siempre va a estar en constante conexión con el corazón, con la voz interior y con la esencia. Y como comenta Antonio, sí, inevitablemente somos seres espirituales en un mundo material, como alguna canción de Police. Pero un ego bien equilibrado va a saber valerse de todo el exterior sin que esto influya en su aquí y el ahora, ya que la mayoría de todos los problemas que surgen del ego están en el futuro o están en el pasado, ya que para alguien que su ego no está equilibrado es complicado poder mantenerse en el aquí y el ahora, por lo tanto siempre está buscando todos sus problemas en algo que ya hizo o en algo que va a hacer. Ajá, exacto. Y aquí lo más interesante del caso es que cuando tienes un ego, por ejemplo, que está siempre pensando en el miedo, generalmente está comprobado, a nivel cuántico, que el 95% de ese miedo que él pueda llegar a tener nunca va a pasar. Es un miedo imaginario. Pero, sin embargo, lo que sí pasa es que ese miedo cuando nos domina en nuestra vida, no permite que hagamos cosas. Y bueno, ¿qué tanto nos afecta? Que afecta nuestras realizaciones, afecta nuestros sueños y muchas decisiones, oportunidades que pueden llegar a tu vida, incluso hasta en cualquier ámbito, o sea, a nivel emocional incluso, puedes dejar pasar quizá cosas que pueden estar incluso en tu vida estáticamente ya para siempre, pero por esta predominancia en cuanto al sentimiento del miedo, pues hace que todo eso se aleje y se sume de tu vida, pero precisamente es por esa creencia pero que las tenemos junto con el ego, ¿no?
Sí, de hecho un ego mal equilibrado puede llegar a hacerte perder tal vez las mejores oportunidades de tu vida, ¿no? Porque tal vez no es este ego que te hace sentir más arriba de los demás, sino por ejemplo estás en una entrevista de trabajo, estás totalmente convencido de que es el trabajo de tu vida, es la mejor oportunidad y de repente escuchas a esa voz del ego recordándote que o no es para ti o no te lo mereces o cosas por el estilo, y ahí tenemos al ego actuando en una forma en la que nos está aplastando, no como tal que debería de inflarse, por así decirlo, ¿no? O sea, mal aspectado podría llegar a convertirse en algo que sí nos haga cada vez más chiquitos, ¿no? Y sea el ego el que ocupe nuestro espacio que tenemos nosotros. Sí, exactamente, es como comentas, de repente estás, por ejemplo, en esa entrevista, ¿no? Y de repente, bueno, tú haz de cuenta, tienes la preparación, tienes las capacidades, el perfil, ¿no? Todas las características, por ejemplo, para poder tener ese puesto, ¿no? Pero quizás al momento de la entrevista o al momento en el cual haya que desarrollar quizás las habilidades, hay una voz interna que esa es precisamente de la que estamos hablando, y esa es la que te dice, no, pero pues, no puedes, no lo vas a lograr, o si lo logras, no, pues es que no, ¿por qué te lo vas a ganar? O sea, son esas bolsitas internas que de repente luego tenemos que nos sabotean. La verdad, al final es el objetivo, bueno, es lo que logran muchas veces, que hay un saboteo, y ese saboteo hace que al final del día, bueno, pues dejemos en el tintero muchos objetivos y muchas cosas que nos pueden hacer felices, ¿no? Y bueno, a veces yo sé que también pasa mucho esto por el nivel de conciencia que tiene cada uno de nosotros, y al final, bueno, dentro de la misma vida estamos viviendo este ensayo y error, ensayo-error, caernos y levantarnos, caernos y levantarnos. Eso es como una historia muy repetitiva que vivimos, pero obviamente una vez que tomamos conciencia y que empezamos a darnos cuenta y observamos la parte del ego, es cuando nos damos cuenta que debemos, al trabajar un poco más en él y cuidarlo un poco más sanamente en la cuestión de las emociones, descubrimos que al hacerlo más sano podremos tener una vida más plena, llena de abundancia, ¿no? Para nuestras vidas. Así es, todo esto funciona de forma inconsciente, o sea, porque al primer momento en que escuchas esto, tal vez puedas empezar a juzgarse o a analizar más los pensamientos malos y empezar a concentrarse en todo lo que está mal hecho. Entonces, tampoco se trata de eso, sino de empezar a tomar conciencia, y conforme se van ordenando los pensamientos, es increíble cómo se va ordenando también todo el exterior, ¿no? Y como dices también, todo esto es parte de un aprendizaje, es parte de una elección de vida, como lo comentabas, ¿no? La tira de materias con la que cada quien viene a la vida es muy diferente, y sí habrá coincidencias con la tira de materias de los demás, pero cada quien tenemos que aprender a ser también empáticos y conocer que cada uno está en un diferente proceso evolutivo, ¿no? Entonces no podemos dejarnos llevar por el ego de creer que solo mi evolución importa, ¿no? Sí. Muy bien. Ok. Es que todavía no me aprendo las señales de Oliver. Vamos a ir a un corte y ahorita que regresemos vamos a seguir hablando acerca de todo, la máscara del ego, y también de un curso muy interesante que está por impartirse este viernes 3 de agosto que está muy relacionado con todo esto. Regresamos aquí en Camino al Nirvana por Magnitud Radio. Y antes de ir a corte les comentaba acerca de un curso que toca un poco el tema del ego, que va a impartir Antonio este viernes 3 de agosto aquí en el Instituto Mexicano de Numerología. Y el nombre del curso es Las Huellas de la Vida. Y ahí van a poder empezar a conocerse más desde el momento en el que comentas de la concepción, la niñez y todos estos estímulos con los que crecemos, ya sean positivos o negativos, y vamos a aprender a conocer estas huellas que nos han hecho lo que somos hoy, ¿no? Sí hablaremos sobre qué es lo que causan estas heridas, en qué momento aproximadamente se pueden generar, y bueno, junto con eso vienen varias características. Entonces,
hablaríamos sobre cada una de estas características para ir identificando más o menos en función a las experiencias que vivimos en la infancia, ver cómo en qué categoría nosotros podemos entrar, o en qué categoría estamos cada uno de nosotros. Más o menos yo podría decir que es el 95% de las personas siempre tenemos por lo menos una herida. Es un poco complicado que nadie tenga ninguna, porque finalmente pues tenemos una percepción, que es lo que decimos, y esa percepción se va formando desde muy temprana edad, entonces a veces no somos tan conscientes de poder saber, por ejemplo, si mi papá, por ejemplo, me abandonó, pero a lo mejor no fue la intención, pero yo lo tomo como como personal. Como personal, ¿no? Exactamente. Entonces, se hablará de eso y bueno, también hablaremos un poco sobre lo que pasa antes de la llegada de yo como ser humano a esta vida. Antes de eso, bueno, de dónde venimos, hablaremos, hay varias cosillas muy interesantes, pero sí, ahí Así es, los esperamos este viernes 3 de agosto de 10 a 1 p.m. Va a ser un curso largo con duración de 3 meses. No, son 6 semanas. Perdón, 6 semanas, 6 es semanas. un mes y medio, perdón. Y bueno, es altamente recomendado para todo el público que quiera comenzar a conocerse y sobre todo siempre hemos hablado de formar estas nuevas generaciones. Entonces, si ustedes ya son papás, creo que va a ser de amplia ayuda para empezar a ayudar a crecer niños y formar niños sin tantas heridas, ¿no? Sí, exacto. Eso es muy bueno, por ejemplo, ahorita ya que somos padres y podemos más o menos en base a este mapa del cual vamos a hablar, que es como un mapa, saber quizás en qué momento podemos ayudar a nuestros hijos para que no sientan tanto las interpretaciones de los sucesos y se puedan quedar tan grabadas como heridas que pueden ser, digamos, dolorosas, ¿no? Y que los acompañen a lo largo de la vida. De toda su vida, ¿no? Exacto, de toda su vida. Pero al mismo tiempo, como comentas, y también a los papás, bueno, para que también ellos vean qué pasó en su infancia, porque de muchas de las cosas que les pasan o si han vivido sucesos repetitivos ya en la edad adulta, de dónde pueden venir estos sucesos. Y bueno, pues para también en conjunto, pues también cerrar ahí círculos, ¿no? Sí, toda la información está en la página del Instituto Mexicano de Numerología. Viernes 3 de agosto, 6 semanas, todos los viernes de 10 a 1 p.m. Las huellas de la vida, impartido por José Antonio González. Sí, gracias, muchas gracias. Y bueno, siguiendo en este tema del ego, bueno, es erróneamente nos hemos creído esa identidad que hemos creado nosotros durante años y realmente hay que destacar que esa identidad es como una máscara, un personaje que está habitando por algún lado, pero no en la realidad como tal, ¿no? Porque como dices, la mayoría del tiempo todos nuestros problemas o preocupaciones, el 95% están o en el futuro, en algo que creemos y que solo está aquí, o en el pasado, o en algo que ya ni siquiera podemos arreglar, ¿no? Entonces, un ego equilibrado nos ayuda a estar, como ya lo mencionamos, conectados con el aquí y el ahora. Por ejemplo, algo que se me hace muy interesante comentar es que nosotros debemos de vivir en el presente, es decir, en el aquí y en el ahora. Generalmente cuando vivimos mucho en el pasado, somos personas muy tristes, somos personas que vivimos mucho, en depresión. Cuando vivimos mucho en el futuro, es decir, en lo que todavía no pasa, pero yo estoy pensando qué pasará, entonces vivo mucho en la ansiedad. Como en la ansiedad, exactamente. Estoy muy así, muy hiperactivo, pero negativamente, ¿no? Entonces, todo parte de que empecemos a trabajar en nuestro mundo presente y en base a trabajar al presente, empezar a reconciliar toda esa parte, que en este caso, ahorita que estamos hablando del ego, conocernos más, conocer más de repente esos impulsos y de repente darnos cuenta en qué momento es cuando reaccionamos, pero reaccionamos de forma, digamos, cuando tomamos las cosas personales, como bien comentas, o cuando reaccionamos de forma natural. Es una separación, pero nosotros siempre pensamos que es lo mismo. Pero en el momento que empiezas a ver un poco más el comportamiento de tu cuerpo, empezamos te empiezas a dar cuenta de las utilidades que puede haber, ¿no? Pero al final, una vez haciendo eso de principio, obviamente vendré acompañado también de
Yo recomiendo mucho la parte de la meditación, la parte de todo lo que es el autoconocimiento. Y bueno, quizá ya en algunos casos se tendrían que hacer algunos decretos, ¿no? Algunos trabajos así. Y bueno, pues poco a poco y gradualmente iremos cambiando la percepción que tenemos del mundo para que el mundo al mismo tiempo cambie con nosotros. Sí, porque sí, siempre hemos mencionado que todo lo que tenemos alrededor es un reflejo de nosotros e inmediatamente cuando empecemos a poner un poquito de atención en nuestro interior, también el exterior va a empezar a tomar esas señales positivas, que es como el mismo caso de un ego mal equilibrado, empieza a tomar el exterior todas estas características para empezar a adecuarse a lo que estamos vibrando, ¿no? No es que tengamos ni mala ni buena suerte, simplemente son pensamientos positivos y pensamientos negativos, que nadie está exento de los pensamientos negativos, pero sí tenemos que aprender a una forma sana de convivir con ellos, ¿no? Sin engancharnos, dejando que pasen. Y aquí está una de las grandes importancias de aprender a equilibrar nuestro ego, ¿no? Porque alguien con un ego desequilibrado se va a casar con ese pensamiento y va a creer que es como el mundo contra él, ¿no? Cuando es una pequeña parte del mundo, nada más, ¿no? O sea, no es todo que... de repente hay mucha gente que sí cree que es como todo, ¿no? Como, es que no sé si me explico. Sí, como que todo contra mí, ¿no? Ajá. Sí, exactamente. Sí, bueno, y cuando son esos casos es cuando uno está muy cerrado, cuando no permites que llegue la información externa, ni a tus emociones, ni a tu parte intelectual, ni a nada, ¿no? Entonces, te ensimismas y te cierras en un mundo que con el paso de los años, a lo mejor al principio te puede servir muy bien, pero si sigue pasando el tiempo y sigues nada más encerrado en ese mundo, bueno, pues con el tiempo ya no va a ser tan agradable porque de repente tu entorno se va a empezar a llenar de lo que tú piensas. Aquí hay algo que es muy interesante también. Nosotros tenemos que aprender a trabajar en la aceptación. ¿En la aceptación de qué? Bueno, en la aceptación de que, por ejemplo, si yo viví un suceso quizás, no sé, doloroso, o un suceso en el cual me afectó y yo de repente reprocho, ¿no? Puedo reprochar a una persona, una situación que me pasó, y por eso mi vida no es como yo quisiera, ¿no? Por ejemplo, que eso pasa mucho, ¿no? Que ves que reprochamos mucho. Sí. Cuando hacemos eso, estamos bloqueando esa posibilidad de aprender de ese error bueno, aparte de que te liberas, porque una vez que aceptas, te liberas, no dejas que lleguen las cosas nuevas a tu vida. Porque ¿qué pasa? Al tú rechazar y al tú juzgar y no darte también el derecho a que tú pudiste haber tenido parte de esa culpa, haz de cuenta que generas un bloqueo energético. Al generar ese bloqueo energético, no haces un tapón y no dejas que las cosas nuevas lleguen a tu vida. En el momento que viene la aceptación y posiblemente también un perdón, a nivel energético se libera esta energía y empiezas a dejar que lleguen las nuevas personas, las nuevas circunstancias, las nuevas oportunidades. Pero es bien importante primero reconocer, ¿no? Para que el ego, al no reconocer muchas veces, pues vive en ese mundo en el cual es un mundo que tiene un filtro, como bien les había comentado hace rato, y es un filtro basado en las creencias. Es una mezcla entre las creencias que heredó, aparte de la creencia, circunstancias que vivió, y aparte, bueno, si quisiéramos agregarle algo más como a la fórmula, podríamos poner también la personalidad, ahora sí que la personalidad como yo soy. Entonces así hay un enjuague y al final es lo que sale del ego de cada quien. Sí, y bueno, como todas estas creencias ha sido todo infundado inconscientemente en nosotros, tal vez pueda ser que esta es la única forma que creemos o que tenemos automatizada para asegurarnos que nos quieran o que nos acepten o de obtener lo que queremos. Pero la primera señal de que se está actuando conforme el ego es que a pesar de que obtienes lo que quieres o tal vez sí puedas obtener
ser querido, obtener las cosas materiales que quieres. Pero si no te está haciendo feliz eso que estás obteniendo, quiere decir que estás actuando desde el ego, ¿no? Tampoco quiere decir que todo lo que se obtenga desde él va a ser sufrimiento y llanto y caótico. No, también puede ser que esté todo muy bien para nosotros, pero si no sientes que tu esencia se está completando, simplemente es tu ego tratando de completar con la información que tiene, ¿no? Sí, como bien comentas, puede ser desde el simple hecho de que disfrutes a lo mejor el hecho de irte, por ejemplo, tomar algo muy sencillo como tomar un café, o que llegas, por ejemplo, a tu trabajo y te sientes tranquilo. Obviamente, como todo, ¿no? Siempre hay responsabilidades, siempre tenemos metas que cumplir en el ámbito personal, en el ámbito laboral, ¿no? O sea, siempre tenemos cosas. Pero, digamos, dentro de esas actividades, digamos que yo disfruto haciendo la actividad que hago, me siento en paz, me siento tranquilo. Cuando, como bien comentas, cuando vives en una vida basada en la intranquilidad, vives constantemente culpándote, ¿no? Se da mucho eso, la culpa, vives mucho con el miedo, bueno, hay muchas personas que también mucho con el enojo, ¿no? Entonces, todo eso, obviamente, el cuerpo, como bien habíamos platicado hace rato, el cuerpo es tan sabio que ahí te está diciendo algo, no está bien, no estás a gusto, algo tienes que trabajar, algo yo quiero que hagas por mí, por mi cuerpo. O sea, bueno, ahora sí que el cuerpo a la vez es el acompañamiento que tenemos junto con el alma. Entonces, él lo que quiere, al final del día, muchas veces el reflejo a lo mejor de una molestia, pero no solamente molestia física, sino que de repente se me repitan mucho las mismas novias, que siempre me golpean, por ejemplo. Eso es por algo que el ámbito energético me está diciendo que debo de cambiar. Entonces, hasta que el momento que yo volteo hacia mi interior, es cuando empiezo a darme cuenta que tengo que trabajar yo más que los otros o más que mi entorno. Sí, más o menos. Sí, pues yo cuando te empiezas a dar cuenta es porque ya estás como empezando a voltear a ver a tu interior, ¿no? Ajá. Porque puede que, por ejemplo, las 20,000 novias que llegan inconscientes y golpeadoras están Ajá. como que en otro nivel evolutivo más bajo, ¿no? Ajá. Pero como comentabas, los cuerpos no nos fueron asignados al azar, también como nos hacen creer que, no sé, estaba Dios divirtiéndose como si fuera un súper y agarraba ojos, cabello de acá. No, realmente el cuerpo se desarrolla desde el primer momento de la concepción. Cualquier estímulo que tenga de este ego, ahí ya se empiezan a formar todas las características físicas, ¿no? O sea, no es al azar el cuerpo que tenemos cada uno de nosotros, ni las personas que elegimos para aprender o para que para aprender o para enseñarles nosotros algo, ¿no? O sea, no es nada al azar, sí es todo parte de un plan maestro muy estructurado. Exacto, y por eso es que estamos con la familia que estamos viviendo experiencias cada día, pero siempre yo considero que es un aprendizaje constante. Cada día siempre tenemos un aprendizaje. Aquí la clave de todo es la interpretación que tú le das al aprendizaje. El aprendizaje, lo recomendable es que siempre sea en positivo, ¿no? Que digas, chin, me tropecé y me lastimé el pie. Ah, bueno, pues de esa lástima en tu pie hay un aprendizaje, hay un porqué. Que de hecho la misma caída te dice algo, ¿eh? Sí. El mismo cuerpo te dio una señal de algo que debes de cambiar, ¿no? Entonces de repente decir, bueno, pues voy a tener más cuidado y bueno, analizar un poquito qué está pasando en mi vida, ¿no? Y bueno, tomar conciencia de eso, pero siempre tener un aprendizaje, no decir, ay, el hijo bache, ¿no? Él tuvo la culpa, fue el culpable, ¿no? Si no, pues al final no llegas a nada, estás en un círculo vicioso, porque si eso se lo dices al bache, así se lo vas a decir al jefe del trabajo, a la novia, al del pecero, pues lo más va a tocar que lo vas aventando unos rounds ahí, Sí. y nada más ahí por el cambio, cosas así. Y todos los ejemplos que estás poniendo son echarle la culpa a todo el exterior, ¿no? Exacto. Que es lo que pasa en el ego. Sí. Y es que estaba pensando en eso que dices de que de repente ves en el metro y nada más por entrar y salir ya se están jalando el cabello y se están golpeando o por el lugar o no sé, de repente tal vez a mis ojos pueden ser cosas insignificantes por las que se están peleando, pero si
si tomamos ese lado de la empatía y de ponernos en el lado del otro, no sabes realmente por qué está pasando esa persona, exacto, sí. que una cosita que para ti puede ser nada lo haga explotar, Muy ¿no? grande. Como que le den mal el cambio, como que la fila no avance, o como los que están tocando el claxon como si fuera el fin del Sí. mundo, ¿no? O sea, Sí, obviamente atrás de eso hay una ansiedad, hay una tristeza, hay una desesperación, hay un miedo. Y cada uno lo tenemos y lo interpretamos, lo manifestamos, ¿no? Sobre todo ante la sociedad, que en ese caso, pues la sociedad más, viéndolo así, saliendo, pues son, ahora sí que el medio de transporte, todo esto, ¿no? Pero sí, básicamente tenemos que viajar, darnos un chapuzón a nuestra parte interior, porque ahí es donde están muchas de las respuestas bueno, de lo que es nuestra vida, de qué es lo que ha pasado en nuestra vida, y lo más bonito yo creo que en este caso es lo que puede pasar en nuestra vida, ¿no? Si seguimos trabajando en nosotros y sobre todo, primero observándonos, ¿no? Entonces está muy bonito al final todo tiene, no importa el tiempo que te hayas tardado, por ejemplo, en darte cuenta de esto, al final lo importante es que en algún momento de la vida te das cuenta y tienes una oportunidad para cambiar. Aquí nunca es tarde, ¿no? O sea, yo creo que nunca es tarde para volver a empezar, para darnos cuenta de que siempre podemos trabajar en nosotros mismos. Es lo más maravilloso de la vida, yo digo, porque algún día ves esos memes que luego hay en Facebook, hay una persona, por ejemplo, que pone ahí como de esas figuras griegas y pone que está esculpiendo, ¿no? Y dice, pues tú eres el creador, tú estás esculpiendo tu propia vida, ¿no? O sea, y la verdad sí, o sea, es maravilloso, o sea, cuando te das cuenta y ves así, pues, bueno, se pones de tu interior, pues tú puedes ser el creador de tu obra misma, ¿no? Por así decirlo. Sí, así es. Hay muchas cosas interesantes en Facebook, pero es que me estaba riendo porque me acordé del perrito con su cara de si novio, un novio más feo. Y a alguien que anduvo conmigo sí se lo aplicaron y en su cara que si novio uno más feo. Entonces, no, pero regresando al camino de la conciencia y no escuchando a nuestro ego, es muy cierto lo que dice Toño, ¿no? O sea, no es necesario tener una edad, no es necesario. El autoconocimiento está al alcance de todos, ¿no? Porque a veces le dices a la gente meditar y cree que te la vas a vivir en togas todo el día, como si estuvieras en el Dalai Lama y adiós vida y adiós trabajo. Y no, la meditación es llevar esta paz y esta tranquilidad y esta voz interior a todo lo que hagas, ¿no? Que te acompañe 365 días, 24 horas de tu vida. Y creo que poder experimentar esa tranquilidad va a ser algo que no tenga ningún tipo de presión, ¿no? La tranquilidad del aquí y el ahora, donde todo está perfecto y donde nada puede hacerme daño. Ajá, exactamente. Y bueno, y esto no te quita mucho tiempo. De repente tú puedes meditar, orar, dependiendo de lo que te guste. Pues lo puedes hacer 10 minutos antes de empezar tu día. Combinarle estas dos porque se dice y existe la creencia de que la oración que tú tienes con Dios es la forma de emitir tus plegarias y la respuesta siempre va a ser recibida a través de la meditación, ¿no? Es siempre esta dualidad que necesitan las cosas porque sí podemos estar pidiendo todo el tiempo, pero si no sabemos cómo escuchar las respuestas y cómo encontrarlas, va a ser difícil que entendamos que sí, el universo, Dios, cualquier cosa en la que ustedes crean, nos está escuchando. Y de hecho hay una frase que es muy repetitiva en la Biblia, ¿no? Que es pide y se te dará. Y nuestro problema es que no sabemos pedir. Entonces, si todo el tiempo estamos pensando en problemas y en quejas, inconscientemente es lo que estamos pidiendo y se nos está dando, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, alimentar la mente, ¿no? Con pensamientos más sanos, que nos den y que refresquen sobre todo. Es increíble, pero cuando tú tienes pensamientos sanos, refrescan todo tu cuerpo. Porque obviamente las células, cada una de las partes de nuestro cuerpo, es como si fuera oxígeno. Es una forma así como cuando respiras, te da oxigenación al cuerpo. Y porque obviamente también imagínense una persona que todo el tiempo está odiando. Hay personas así.
bueno, no 24 horas quizás, pero sí. Si No, todo el tiempo seguramente están sueña pensando. y está odiando también. Sí, pero están pensando muy en negativo, pues obviamente llega un momento en que el cuerpo te dice, bueno, pues ya, ¿no? O sea, párale. Entonces, pero igual también de la forma positiva, ¿no? Y lo que pasa en estos casos también es que esos sentimientos nos acompañan a más vidas, ¿no? Ujú. Que es lo que pasa, por ejemplo, casi siempre atrás de grandes leyendas como herencias, casas embrujadas o tesoros, siempre se habla de alguien o que sufrió mucho por eso, o de que alguien estaba lleno de sentimientos negativos Ujú. y que todavía se sigue apareciendo, ¿no? Sí, exactamente. Ahí hubo un apego, por ejemplo, muy fuerte, como en Chile. Hay un lugar que se llama las Islas Chiloé. Ujú. Ahí hay muchos, ¿cómo se llama? Entierros de tesoros donde había piratas. Entonces, el ego, por ejemplo, de la persona que enterró ese tesoro, fue primero en base a la envidia, ¿no? Una Ujú. envidia tremenda. Sí. Y luego hubo un gran apego a ese tesoro, al grado de que hay registros de muchas apariciones, por ejemplo, aquí que hablas de ese tema, muchas apariciones en esas islas de esos mismos piratas, creo que eran la mayoría piratas bueno, de siglos anteriores, que murieron, pero que se siguieron quedando pegados. Incluso luego hay esas teorías de que sacan las cosas y están como, Hay hay catástrofes, maldiciones, ¿no? ¿no? Ajá. Y es por eso, por la energía de la persona que enterró eso, por ejemplo. Muy Vamos a interesante. ir a un corte. No. Ah, Sí. ya no hay corte. Ajá. Bueno, me gustaría invitarlos nuevamente este viernes 3 de agosto al taller Las Huellas de la Vida, impartido por José Antonio González. Este viernes empieza aquí en Ciudad de México y las siguientes semanas en Toluca, Sí, ¿cierto? el martes 7 estamos en Toluca, igual de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Ya saben, toda la información está en el Instituto Mexicano de Numerología o Instituto Mexicano de Numerología Toluca. Los esperamos, van a aprender mucho y sobre todo van a aprender a conocerse y a toda la gente que está alrededor de nosotros, porque cuando empiezas a tomar esos cursos te empieza a caer el 20 y empiezas a asociar a toda la familia y hasta a tus perritos, a todo, o sea, le empiezas a encontrar el sentido a todo. Entonces, es una invitación a todos los que nos están viendo. Los esperamos aquí este viernes. Síganos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en @menteintegral y en WhatsApp al 55 34 39 6004. Ujú. Sí, pues no me queda más que agradecerles. Y bueno, seguimos en contacto. Espero verlos el 3 de agosto aquí o en Toluca. Y no, de todas formas, si Dios quiere, aquí nos estaremos viendo el próximo miércoles. El ¿no? próximo miércoles, sí, un gusto volver a compartir Muy bien. este espacio contigo. Gracias Muy por bien. la invitación. Y bueno, no me queda más que desearles mucho rock, muchos abrazos. Nuevamente feliz cumpleaños. Y bueno, estamos aquí en Camino a la Urbana por Magnitud Radio. Y también no dejen de escuchar Expansión Radial, porque toda su curaduría musical está para dejarlos con la boca abierta. Entonces, aquí estamos en Magnitud Radio, Camino a la Urbana, Antonio González y Angélica Posada. Gracias.